Primero tenemos una pequeña sección para ver cómo luce el conjunto de entrenamiento en un problema como este, y esto nos va a dar una idea de qué es lo que se está haciendo conforme expliquemos cada uno de los módulos. Bueno, el conjunto de entrenamiento tiene alrededor de 50,000 de estas triplas, donde cada triple lo que contiene es la pregunta que queremos hacer sobre lo que esté almacenado en la base de datos, una tabla que corresponde a los datos sobre los cuales vamos a trabajar y la respuesta esperada. Es sumamente interesante que cada una de las triples en el conjunto de entrenamiento va a tener su propia base de datos, su propia pregunta y su propia respuesta. De hecho, la forma que tienen estos datos, como decía, es una tabla. Piénsenla en una tabla con M renglones y C columnas, y como les decía, son diferentes entre experimentos. Ahora, concretamente en la implementación que hicieron Nila Cantan et al. Para su artículo, hablan pues de hacer procesamiento sobre segmentos de datos, y ellos se limitan a que sus segmentos de datos sean las columnas de esa tabla, y a cada columna le van a asociar un nombre con el cual va a ser posible identificarla. Curiosamente, precisamente el nombre de la columna se va a procesar por medio de las redes neuronales recurrentes, como si se tratara de un procesamiento de texto en tipo casi lenguaje natural. Bien, para tener algo concreto en mente, la forma que podría llegar a tener la pregunta sería algo así. De hecho, esta es una de las más complicadas. Varias de las que proponen son mucho más sencillas. Diría, what is the sum of elements in column B, whose field in column C is worth 1, and field in column A is worth 7. Aquí una cosa interesante es que todas las preguntas van a ser generadas de manera sintética a partir de una serie de plantillas que ellos proponen. Entonces, de aquí que las palabras que están adentro de las columnas, pues si se fijan, no son palabras de un lenguaje verdadero, son simplemente estas cadenas Word, 2 puntos y luego un número, y tienen un máximo de 9 palabras diferentes. No es un vocabulario muy grande con el que estuvieron trabajando para realizar este experimento, y aún así la verdad es que requirieron bastantes recursos. Igual los nombres de la columna pues van a ser cosas como A, B, C, D, E y F. No llegan a tener más de 10 columnas, me parece. La mayoría de los experimentos son con 4 o 5 columnas, una columna, 2 columnas. Entonces está bastante restringido. Otro detalle interesante que tienen es esta parte de the sum of elements or whose field. Sí trataron de utilizar sinónimos, porque la idea es que las preguntas se están haciendo casi con lenguaje natural, no es SQL. Entonces, a partir de estas preguntas, lo que hacen es extraer una representación compacta donde la red neuronal debería de identificar solita que hay varias maneras de solicitar una misma operación. También no tienen demasiadas variantes, pero sí están considerando ya el concepto. Los que están intrigados e interesados en cosas como ChatGPT, pues ese son el tipo de cosas que se tienen que ir tomando en cuenta. Entonces, esta es una versión mucho más simple, pero por ahí van los principios de funcionamiento que se pueden aplicar para cosas ya bastante más complejas, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de esas tablas generadas. De hecho, ellos para entrenamiento ya están utilizando alrededor de 120 renglones. Aquí nada más pusimos 4 para poder ilustrar lo que está sucediendo. Tenemos los nombres de las columnas. Estas serían columnas de texto. Ahí sí. Y ejemplos de columnas de números son números entre menos 50, 50, menos 100, 100, menos 200 y 200, más o menos andan en ese rango y son puros enteros. Y bueno, finalmente en este caso, como se trataba de una pregunta numérica, la respuesta es numérica, pero también podrían hacer consultas donde la respuesta tenga que ver con seleccionar algunos de los renglones en algunas columnas, y ya veremos cómo de hecho ese es el caso más complicado que tienen. Bien, el siguiente paso va a ser explicar los módulos.